de tres factores iniciales. El Banco Central, el Banco Mundial ha hablado de catástrofe humana, producto de la guerra, producto de la crisis climática, producto de la pospandemia, ¿no es cierto? ¿De qué manera esos puntos han afectado realmente lo que estamos hablando ahora del acceso al alimento? El acceso al alimento, yo creo que se ha empezado, digamos que se pudieron juntar algunos factores. Se juntaron algunos factores de lo que estabas hablando tú. Ahora, como todo shock, los que más impactados en general se ven son los hogares de bajos ingresos. Entonces, esto no es una crisis que podemos decir, y justo esta crisis le tocó más a los hogares de bajos ingresos. Son los hogares que en general se ven mucho más afectados. ¿Por qué? Porque una parte más importante de su presupuesto es la que ellos gastan en los alimentos. Perfecto. ¿Ya? Y al gastar una parte más importante del presupuesto, ¿ya? Ellos se ven mucho más afectados. Ahora, cuando tú dices hay algunos factores que se cruzan, que se encuentran, ¿cuáles son? Lo que nosotros vemos, lo que hemos estado viendo en Chile y en el mundo entero, hemos estado viendo que el precio de muchos alimentos se ha incrementado fuertemente. ¿Ya? Ahora, cuando somos unos hogares de altos ingresos, que es lo que vemos en los hogares de ustedes, ellos pueden pagar más por estos alimentos. Claro, hay un margen para poder abordar ese gasto. Pueden cambiar de marca, claro. ¿Ya? Pueden cambiar por algún producto que sea un poquito más barato, ¿ya? Tienen esa chance, tienen esa posibilidad. Mientras que en los hogares de bajos ingresos vemos que muchas veces dicen, yo ya no puedo seguir pagando estos precios. ¿Ya? Ahora, creo que muchas veces en Chile, y quisiera que lo conversáramos también nosotros, muchas veces en Chile lo que estamos centrados es en el precio. Solamente precio. Y yo creo que el precio es una parte del tema. ¿Ya? ¿Ya? Porque lo que me ha tocado ver y lo que las investigaciones muestran, lo que estas investigaciones que estoy haciendo muestran yo, es que los hogares de bajos ingresos no comen algunos vegetales. Claro. Como que la calidad de la alimentación también, no solamente el precio, sino que la calidad o la variedad que se elige. Y también la variedad que se elige, exactamente. La variedad que se elige. ¿Y qué es lo que yo me refiero con esto? Que los hogares de bajos ingresos no comen coliflor. Yo no digo ningún hogar de bajos ingresos, por favor. Por supuesto que hay hogares que comen coliflor, ¿ya? Pero muchas veces yo, cuando hago estudios, hago encuestas y les pregunto, ¿ustedes comen coliflor? Claro. ¿Ya? ¿Comen repollo? Y esos son vegetales que no son de precio alto. Claro. Claro. Y que podrían dar para muchas comidas. Sí, vamos a conversar de eso cuando aterricemos además sobre qué cosas podríamos hacer para contrarrestar, ¿no es cierto? Y ahí la educación alimentaria, por ejemplo, que es lo que tú mencionas, Andrés, podría ser súper relevante. Sí. Volvamos de todas maneras un poco, antes de avanzar a esa línea sobre lo que podemos hacer, sobre las causas, ¿no es cierto? Mencionábamos la guerra en Ucrania, la crisis climática, la pandemia. ¿De qué manera también esos factores han contribuido hace ya buenos años, porque la crisis climática no es reciente, a lo que señala Andrés, que es el aumento de los precios y la escasez de acceso a algunos alimentos? Sí, en el fondo, mira, creo que de alguna forma hay como una crisis o una tormenta perfecta, ¿cierto? En la cual se han juntado muchos factores al mismo tiempo y que justamente afectan el precio de los alimentos, la producción de alimentos. Respecto, por ejemplo, a la crisis climática, al haber una mayor cantidad, ¿cierto?, de eventos climáticos adversos concentrados en ciertas partes, ¿cierto? Lo que pasa ahí es que efectivamente se producen menos alimentos o los cultivos, ¿cierto?, se van perdiendo, ¿cierto? Por otro lado, también lo que ha mostrado la evidencia es que la concentración de nutrientes en los cultivos expuestos a alta concentración de CO2 es mucho menor. O sea, la calidad nutricional también es mucho más baja. Claro. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos otro factor también, que estamos en una población, ¿cierto?, que está creciendo, ¿cierto?, que al 2050 aproximadamente se proyecta que vamos a ser 9.000 millones de personas. Entonces necesitamos alimentos para esa población, pero necesitamos también mejores alimentos, no solamente más cantidad. Perfecto, vamos a hablar del largo plazo, pero ahora quisiera abordar lo coyuntural, que son las cifras que se dan respecto del acceso a alimentos y a buena alimentación, por eso decíamos como inseguridad alimentaria severa o moderada, pero además se han anunciado, producto de la crisis social y económica que redunda de la pandemia o que es efecto de la guerra en Ucrania, se ha hablado de un porcentaje mucho más alto de la población que efectivamente termine pasando hambre. ¿Eso es así? ¿Es tan grave, por ejemplo, para el país, Andrés? Sí, claro. Va a haber un porcentaje, y lo que en general se espera, que se vean incrementado la cantidad de
personas que pasan hambre. ¿Ya? Ahora, quiero también ser cierto cuidadoso con eso, porque en el país que estamos viendo hoy no es el país de hace 40 años, 30 años. Ajá. También es un país donde sabemos que tenemos más obesidad que nunca antes. Claro. ¿Ya? Entonces, el fondo no es decir es que solamente estamos pasando hambre. Hay muchas cosas simultáneas que están pasando en Chile. Perfecto, eso es importante. Avancemos ahí entonces. Los efectos de la crisis alimentaria no solamente se dan en un asunto coyuntural, que es el aumento de los precios y la dificultad para acceder a alimentos. Estábamos hablando de personas que en Chile ya el año 2020 tenían que elegir qué comida al día se comían o si tienen la posibilidad de comer en un día. A veces pasan más de un día sin comer. Se hablaba de 600 a 700 mil personas. Pero hay otros efectos sobre la crisis alimentaria en Chile que tiene que ver con la mala alimentación, José Luis. Claro, de hecho, y eso también lo podemos ver en el último mapa nutricional de la JUNAEF, ¿cierto? En el cual muestra que el porcentaje de obesidad en escolares aumentó en 31%, lo cual es una catástrofe. ¿Ya? Aumentó aproximadamente 40% los niveles de obesidad en ese grupo etario. ¿Y el sobrepeso, que es un nivel un poquito más, menor o de riesgo? No recuerdo, pero sí el porcentaje total de obesidad aumentó a un 31%, que es extremadamente alto. De hecho, la diferencia entre los niños con estado nutricional normal y con obesidad es apenas un 3%. ¿Ya? Entonces, desde que se realiza esta medición, la obesidad ha aumentado sistemáticamente. Y aquí obviamente podemos encontrar algunos factores que podrían explicar esto. El hecho de que los colegios hayan estado cerrados por casi 2 años. En ¿cierto? la pandemia. La pandemia, muy bajo nivel de actividad física, la priorización de compra de productos ultraprocesados que tienen una concentración de nutrientes inadecuados, ¿cierto? Que es mucho mayor, ¿cierto? Podría en parte explicar todo ese aumento en el nivel de obesidad. Recuerdo también que tras el primer año de la pandemia, informe de la JUNAEV también arrojó primeros casos de desnutrición infantil en muchas décadas en Chile. Pero la obesidad es un problema y el sobrepeso es un problema de más larga data que entonces se asocia a la dificultad para acceder a buena alimentación. Y otra pregunta adicional, ¿ese es un fenómeno en Chile nomás o es un fenómeno global o latinoamericano? En general, la obesidad, lo que hemos estado viendo que Chile está entre los 4 primeros países que tienen tasas más altas en el mundo entero. ¿Ya? Ahora, yo quiero decir una cosa que hemos estado nosotros conversando. Esto no es acceso solamente. Ajá. ¿Por qué? Porque yo puedo tener acceso, pero una cosa es que yo tenga acceso y otra es que yo coma o que yo tome lo que me hace bien, Ajá. lo que me es saludable. En Chile, por dar, digamos, un ejemplo cualquiera, agua potable hay en muchos hogares, podríamos decir en prácticamente todos los hogares. ¿Cuántas personas toman agua? Y los hogares de bajos ingresos, justamente. ¿Cuántos de esos toman agua y no toman otras bebidas azucaradas que le hace peor a la obesidad? Perdón, ¿y a qué se debe eso? Esas son otras razones y no es precio, porque sería mucho más barato que esos hogares tomar agua. Claro, ¿y cuáles son esos factores? ¿Han podido estudiar? Eso es educación, eso es educación, eso es educación. Y eso es ver que los hijos vean que sus padres toman agua. Eso es ir y decir, cuando alguien venga para la casa mía, yo voy a poner el jarro de agua y le voy a decir, ¿quieres un vaso de agua? No quieres una bebida azucarada.